Detente un momento. Respira, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es una herida abierta que aún resuma esperanza. Es un eco que lleva siglos resonando, gritando en medio del ruido moderno. ¡Despierten! Hoy no venimos a darles información, venimos a abrirles los ojos, a mostrarles que hay una voz que sigue ardiendo a través del tiempo. Y esa voz puede hablarles directamente al alma. Antes de continuar, suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones. No dejes que esta palabra se pierda entre tantos videos sin alma. Este contenido puede ser una luz para ti, pero también para miles de personas que hoy están en la oscuridad. Comparte, comenta, sé parte de esta misión, porque Isaías no habló al pasado, te habló a ti. Todo comenzó con un temblor celestial. No fue un susurro en la noche, ni un sueño confuso. Fue una explosión de gloria, una visión que dividió la historia de un hombre en dos. Isaías, un simple mortal, vio al Eterno. Lo vio en su trono, alto, sublime, rodeado de fuego vivo. Los serafines no eran criaturas mansas, eran llamas aladas que gritaban incesantemente: Santo, Santo, Santo. Y mientras la tierra temblaba, el templo se llenaba de humo y la atmósfera se volvía insoportable, Isaías se quebró. No pidió una misión, no buscó un título, no se ofreció como profeta, solo reconoció su impureza. ¡Ay de mí!, exclamó, estoy perdido, porque el verdadero llamado no comienza con la ambición, sino con el quebrantamiento, con el reconocimiento brutal de que estamos quebrantados. Isaías confesó sus labios impuros, y en ese instante, uno de los serafines tomó un carbón encendido y se lo puso sobre la boca. No lo destruyó, lo purificó, porque el fuego de Dios no es para destruir, es para preparar. Y cuando sus labios fueron tocados por ese fuego, la voz de Dios resonó desde lo alto, no como una orden, sino como una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y allí, entre las cenizas sagradas, Isaías resucitó. Ya no era el mismo. Una parte de él había muerto, y otra acababa de nacer. Aquí estoy, respondió. Envíame a mí. Fue un acto de entrega total, sin cálculos, sin condiciones, porque cuando se ve la gloria de Dios, no hay lugar para medias tintas. Su voz ya no le pertenecía. Desde ese día, sus palabras serían flechas lanzadas desde el cielo. No sería un mensajero cómodo. No pronunciaría discursos populares. Sería el eco de un reino que inquieta a los poderosos y despierta a los dormidos. Isaías no fue enviado a un pueblo sediento de verdad. Fue enviado a una nación endurecida, a corazones que oían pero no entendían, que veían pero no comprendían. Porque a veces, la verdad más pura es la que más duele. Dios no lo eligió para el aplauso, lo eligió para la resistencia, porque quien habla en nombre de Dios se convierte en enemigo de los sistemas humanos. Isaías sería rechazado por reyes, ignorado por sacerdotes, atacado por su propio pueblo. Pero no habló por voluntad propia. No podía callar. Había visto demasiado. Había sentido ese fuego dentro de él. Y una vez que ese fuego entra, nunca se puede volver a la normalidad. Este es el verdadero llamado. No es glamour espiritual. Es una carga, un peso y obediencia. Es decir sí cuando todo grita no. Es permanecer fiel cuando los frutos no llegan. Y aún así, continuar. Porque cuando el cielo te toca, ya no puedes vivir para ti mismo. Ya no puedes acomodarte a la mediocridad. Isaías lo entendió desde el principio. Y su aquí estoy sigue resonando hasta el día de hoy, desafiando a una generación tibia. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta voz? ¿Te esconderás tras excusas? ¿Seguirás esperando el momento perfecto? El llamado de Isaías no fue cómodo, pero fue eterno. Y quizás hoy, en medio de este video, esa misma pregunta del cielo te asalta. ¿A quién enviaré? Quizás tu respuesta esté a punto de cambiarlo todo. Hay algo divino en la forma en que la confrontación genera claridad. Isaías no fue llamado a entretener corazones, sino a sacudirlos. Se enfrentó a una generación atiborrada de rituales, pero hambrienta de verdad. Cantaban canciones en los templos mientras la justicia se derramaba en las calles.
Ofrecían sacrificios con labios que alababan, pero corazones que mentían. Y así, Isaías se mantuvo firme, como la voz del cielo, en medio de un pueblo perdido en su propio ruido. Dijo lo que nadie quería oír, que Dios ve más allá de las apariencias, que sopesa los motivos, que quema lo superficial con su santidad. Reprendió a los jueces ebrios de poder, a los sacerdotes adictos a la rutina, a los líderes que usaban máscaras de piedad, mientras ignoraban al huérfano y a la viuda. Sus palabras eran fuego. «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal», exclamó, «que cambian la luz por las tinieblas». Isaías no estaba en contra de la religión. Estaba en contra de la religión sin alma. Y cuando su voz traspasó los muros del palacio, no solo fue incómoda, sino peligrosa, porque la verdad tiene un precio. Y cuando la declaras, le declaras la guerra a la falsedad. Isaías lo sabía, y aún así, habló. Pero Isaías no solo trajo juicio, trajo una extraña y dolorosa esperanza, un destello de restauración en las ruinas. Aun cuando profetizaba destrucción, sus labios también abrieron ventanas a la eternidad. Sí, Jerusalén caería. Sí, el pueblo sería exiliado, pero la historia no terminaría en cenizas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, declaró. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En medio de la ira, la misericordia susurró, y ese susurro aún se abre paso en los corazones hoy. Esa es la paradoja de Isaías. Fuego y sanidad en un mismo aliento. Él sabía que la justicia divina no era venganza, era despertar, y la esperanza de Dios no era ingenua, sino que estaba cimentada en su fidelidad inquebrantable. Isaías no edulcoró el dolor, sino que señaló la redención. No negó las consecuencias, sino que profetizó la restauración. Y al hacerlo, reveló algo que muchos olvidamos, que la santidad y la ternura no son enemigas. Son las manos del mismo Dios extendiéndose para purificar y acunar. Hubo un momento en que las palabras de Isaías dejaron de ser un clamor nacional para convertirse en algo personal. Ya no se dirigía solo a reyes o sacerdotes, hablaba al alma, la tuya, la mía, la nuestra. El Dios que describía no era una deidad distante tras las cortinas del templo, era Emmanuel, Dios con nosotros, no lejos, sin mirar hacia abajo, sino presente, en el polvo, en el dolor, en el silencio. La profecía de una virgen dando a luz no era una metáfora, era una promesa, un plan de rescate divino, improbable y descabellado. Siglos antes de Belén, Isaías lo vio, no con vagos enigmas, sino con gran detalle. Un niño nacido, un hijo dado, no un niño cualquiera, sino admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No eran títulos poéticos, eran planos de un reino que derrocaría imperios, un Mesías que no necesitaría tronos ni ejércitos para reinar. Gobernaría desde una cuna, desde una cruz, desde una tumba vaciada por la resurrección. Isaías lo vio todo, incluso antes de que tocara la tierra. Y lo que es más, Isaías no solo vio la venida de Cristo, sintió su agonía. Isaías 53 no es teología, es angustia. Es el guión de la salvación escrito con dolor divino. Despreciado y rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías no solo habló de un Mesías, describió su sufrimiento, su silencio ante los acusadores, sus heridas que sanarían al mundo. ¿Cómo podría alguien ver esto siglos antes de que se revelara? Porque la verdad no tiene fecha de caducidad, y cuando el Espíritu habla, su eco resuena por la eternidad. Hay un temblor en la voz de Isaías cuando mira más allá de la cruz, hacia el amanecer de un mundo renacido. No solo ve salvación para individuos, sino transformación para naciones. Un reino donde las espadas se convierten en rejas de arado, donde las lanzas se funden en herramientas de cosecha. No más entrenamiento para la guerra, no más titulares empapados de sangre. Solo paz, paz verdadera, no utopía, sino gobierno divino. No silencio, sino armonía. Y en el centro de todo, un trono inquebrantable, gobernado por el Príncipe de paz. Esto no era fantasía,
Era una promesa grabada en fuego profético. Vio la naturaleza sanada. Lobos yacían con corderos, leopardos con cabras, niños guiando a los depredadores con paz. No era zoología, era restauración. Una creación que ya no gemía, sino que cantaba. Todo bajo un mismo nombre: Jesús. Isaías lo vio antes que María. Vio al niño, al rey, al redentor. Un vástago de Jesé, lleno del Espíritu. Sabiduría, poder, consejo, conocimiento, reverencia. Y este Espíritu no se quedaría en templos, sino que llenaría la tierra. La gloria del Señor cubriendo el mundo como las aguas cubren el mar. Una saturación de santidad. Y esta visión no era solo para un pueblo. Isaías derribó todas las barreras. Habló a Egipto, a Asiria, a Babilonia. Vio caminos que conectaban antiguos enemigos. La adoración surgiendo de tierras extranjeras. Vio un tiempo en el que Dios ya no sería llamado el Dios de una tribu, sino el Dios de todos. Isaías predicó la unidad global antes de que nadie la imaginara. No política, sino espiritual. Un mundo reconciliado bajo un solo nombre. Profetizó lo que Pablo declararía más tarde, que en Cristo, cada nación, lengua y tribu, encontraría un hogar. Pero la profecía de Isaías no se limitaba al futuro lejano, sino a la justicia presente. No soportaba la religión vacía. Denunció con vehemencia el ayuno sin compasión, la oración sin acción, la adoración sin justicia. «Desatad las cadenas de la injusticia», exclamó. «Liberad a los oprimidos». No separó la renovación espiritual de la restauración social. El verdadero avivamiento alimentaba a los hambrientos, vestía a los desnudos y albergaba a los olvidados. Isaías vio una ciudad donde la justicia habitaba en las calles y los pobres ya no mendigaban dignidad. Y, sin embargo, a pesar del fuego en su voz, Isaías conocía la ternura de Dios. Habló de un pastor que lleva corderos cerca de su pecho, de la fuerza que da a los cansados, de alas que se elevan como águilas para quienes no pueden dar un paso más. «Consolad, consolad a mi pueblo», dijo Dios. No regaño, no aplastamiento, consuelo. Esto no era debilidad, era paternidad divina. El Dios que disciplina es el mismo Dios que restaura, que enjuga lágrimas, que susurra esperanza en habitaciones silenciosas. El Dios de Isaías no es solo santo, sino que está desgarradoramente cerca. Hay algo cautivadoramente hermoso en cómo Isaías habla a los quebrantados. No ofrece clichés ni lugares comunes. Ofrece una verdad que sangra. Le dice a la mujer estéril que cante, al prisionero que tenga esperanza, al alma abandonada que se prepare para la abundancia, porque Dios no abandona a los arruinados, sino que los reconstruye. Olvídense de las cosas pasadas, dice. Estoy haciendo algo nuevo. Habla a los desiertos y los hace florecer. Habla a los huesos secos y los hace resurgir. Y te habla a ti. Sí, a ti. Ahora mismo, en medio de tus cenizas. Isaías no termina con desesperación, sino con fuego. Habla de una unción que rompe cadenas. Un espíritu que trae belleza en lugar de cenizas. Gozo en lugar de luto. Alabanza en lugar de desesperación. Esto no es poesía, es poder. Es lo que Jesús declaró como su misión cuando abrió el rollo en Nazaret. Hoy, dijo, se cumple esta escritura. El Mesías no vino para la élite, sino para los oprimidos. No para construir una religión, sino para liberar corazones. Ese mismo espíritu que Isaías vio, Jesús lo llevó. Y ahora, se te ofrece. Y ahora lo has escuchado. No es solo un mensaje, sino un clamor desde la eternidad. Las palabras de Isaías no son ecos antiguos, están vivas, están aquí, y te llaman. El mismo fuego que ardía en sus huesos, la misma voz que resonó desde el trono, ahora te susurra al corazón. Regresa, regresa de la desesperación, regresa de la distracción, regresa del ruido. Hay un Dios que te ve, un Dios que te formó, un Dios que no está lejos, sino más cerca que tu propio aliento. Y te llama a algo más profundo que la creencia, te llama a la transformación. Esta no es una historia para admirar, es un llamado a responder. Si te has sentido olvidado, Isaías te recuerda que tienes nombre. Si has estado quebrantado,
Declara que puedes ser reconstruido. Si has guardado silencio, te insta a hablar. Y si tu alma ha estado esperando una señal, esta es. El momento es ahora. No dejes que este sea solo otro video que pasas por alto. Que este sea el momento en que tu espíritu despierte. Que este sea el momento en que digas, aquí estoy. Porque el mismo Dios que llamó a Isaías sigue escribiendo historias con vidas comunes. Quizás la tuya sea la próxima. Así que les pido, con valentía y sin dudarlo, suscríbanse al canal. No para seguir una moda, sino para seguir la verdad. Activen las notificaciones para no perderse ninguna palabra que pueda cambiar su alma. Compartan este mensaje con alguien que necesite esperanza. Y sobre todo, sigan a Jesús. No una idea, no una religión, sino el Rey viviente, aquel a quien Isaías vio desde la distancia, aquel que vino, que sangró, que resucitó y que aún camina con quienes dicen que sí. No se trata de contenido, se trata de un llamado. Y si algo en ti se despertó hoy, no lo ignores. Ora, busca, entrégate. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto. Ahí es donde comienza, en ese lugar tranquilo, donde dices, Dios, háblame. Y Él lo hará. Porque esto no es siempre un sermón, lo hace, es una chispa. Ahora te toca a ti llevar la llama. Me llamo Oliver. Soy solo un hombre que una vez también estuvo quebrantado. Y encontré sanación en las palabras de este profeta y en la presencia de este Salvador. No estoy aquí para impresionarte. Estoy aquí para acompañarte. Para recordarte que no estás solo. Que hay más. Que tu historia importa. Creo en el poder de las palabras impregnadas de espíritu. Y es un honor compartirlas contigo. Gracias por quedarte hasta el final. No lo tomo a la ligera. Espero que estos momentos hayan despertado algo eterno en ti. Sigue observando, sigue buscando, sigue caminando hacia la luz. Y recuerda, no importa lo lejos que hayas llegado, Dios siempre está un paso más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo video. Mantente cerca, mantente despierto, mantente encendido.